Los precandidatos a la presidencia de la República se cuentan por docenas. El fraccionamiento y la dispersión amenazan a una democracia debilitada. ¿Será posible llegar a acuerdos? Aún no sabemos si la curva de precandidaturas a la presidencia de la República ha llegado a su pico más alto, esperando a que la sensatez y el diálogo paren este contagio político y podamos tener para febrero una papeleta electoral manejable. Promesas, rostros y estilos hay para todos los gustos, a pesar de que el país necesita que nuestros capitanes remen en una sola dirección. En el programa de hoy veremos cuán constructiva tiene que ser la próxima campaña electoral para evitar que la dispersión y el bloqueo hundan al gobierno y a la Asamblea Nacional en el desprestigio y el reparto a cambio de votos y de gobernabilidad. ¿Qué es lo políticamente correcto? Hoy lo vamos a saber. Hoy nos acompañan Ramiro Rivera, exdiputado demócrata cristiano y ex vicepresidente del Congreso Nacional, articulista de Diario El Universo. Betty Amores, ex constituyente en Montecristi y ex asambleísta por Pichincha. Completa este panel Osvaldo Moreno, politólogo y consultor electoral. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Los tres panelistas de esta mañana nos ayudarán a determinar cuán provechosa puede ser la próxima campaña electoral, partiendo de esta suerte de explosión de precandidaturas que auguran polarización y un escenario disperso. Claudia. Carlos, muy pocas veces se ha visto un ambiente electoral tan confuso. Guillermo Lasso fue el primero en lanzar su candidatura para un tercer intento presidencial, al que se suma el expresidente Lucio Gutiérrez en su cuarta postulación. El empresario Álvaro Noboa confirmó que irá por el sexto duelo, mientras que el legislador Guillermo Celi se apunta en la lid con Suma. El exdirigente de Barcelona, Isidro Romero, y Fernando Balda quieren ser candidatos, pero deben asegurarse una organización que los apadrine. Con menos ruido se habla de los exlegisladores Galo Lara y Andrés Páez. Gustavo Larrea trabaja desde las bases en un posible proyecto y se espera que Otto Sonnenholzner anuncie su candidatura luego de su repentina renuncia a la vicepresidencia de la República. Tres fuerzas políticas representativas tienen su propia lista de aspirantes. 5 en el socialcristianismo con César Ron, Cristina Reyes, Henry Kronfle, Henry Cucalón y Luis Fernando Torres. 4 en Pachacutic con Jaime Vargas, Salvador Quispe, Leonidas Issa y Yacu Pérez. Y la Revolución Ciudadana, que si pierde el casillero de Fuerza Compromiso Social, se mudaría a Centro Democrático, donde Jimmy Jairala podría ser el candidato, así como el periodista Carlos Rabascal. Aunque las visiones más radicales apuestan por Pierina Correa, Gustavo Yalc o Marcela Guiñaga. Son 24 nombres que finalmente confirman la regla de fraccionamiento y dispersión de la política ecuatoriana, cuyo promedio histórico de candidatos en primera vuelta es de 9. Aunque en 1988, 1992, 2002 y 2006 se presentaron 10, 12, 11 y hasta 13 candidatos. Gutiérrez con el 20,6% de votos y Noboa con el 17,4% pasaron en el 2002 a la segunda vuelta con los márgenes más pequeños de apoyo popular. ¿Un panorama similar se proyecta para estas elecciones? Carlos. Bien, gracias Claudia por el reporte. Empezamos el debate. Buenos días, Osvaldo Moreno. ¿Y debemos preocuparnos por 24 precandidatos a la presidencia o es que así se comporta siempre la política ecuatoriana? Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran. Gracias por la invitación. Yo creo que no es un problema cuantitativo. La representatividad o el derecho de participación es sagrado. Para mí es un problema eminentemente cualitativo, en el sentido que las fuerzas no terminan de consolidarse, tanto por lo menos del centro a la derecha, una dispersión que se amplía, aparece martes locos, cada martes tenemos 2 candidatos nuevos, y una izquierda que, bueno, que creo yo que está al menos atomizada en un correísmo que se mantiene en vigencia gracias a que el gobierno hizo del juicio correr una política de Estado, gracias a que lo mantiene en vigencia, sacó encadenado a la señora Pavón, al señor Hernández, ahora les quieren quitar el registro, me parece un tiro al pie, y un indigenismo que se consolidó después de las protestas de octubre. Entonces yo no creo que el problema sea la cantidad de candidatos, sino en este caso, ni siquiera la calidad, sino los ámbitos cualitativos de que como tendencia no tiene el Ecuador y fundamentalmente una ausencia total de partidos políticos sólidos, consolidados, es decir, el Ecuador no tiene sistema de partidos,
Y eso se refleja en el mismo Partido Social Cristiano, donde teniendo 4 o 5 precandidatos de lujo, porque creo que son de calidad, el favorito es un externo sin rostro, ¿no? Entonces creo que termina siendo el reflejo de lo que es nuestro país y lo que es nuestro sistema, Perfecto. nuestro cual y debe el sistema de partido. Muy bien, seguimos en el debate. Betty Amores, ¿y qué vacíos intentan cubrir todos estos nombres a su criterio? 24 es un montón para un país en crisis en donde sería un suicidio ser presidente de la República el próximo año. Así es, estoy de acuerdo con esa perspectiva, pero creo que siempre les seduce a muchos políticos la posibilidad de llegar a tener la primera magistratura en su currículum vitae, y yo creo que ese es un gravísimo error, sobre todo porque se trata de un país con la peor crisis de su historia, a mi juicio, agravada por este fenómeno mundial del COVID-19. Y lo que yo creo que como ciudadanos nos corresponde hacer es elaborar una lista de requisitos básicos que deberían cumplir los candidatos para aspirar a ser candidatos. Creo que la ciudadanía tiene que manifestarse ahora para definir unos requisitos básicos, esenciales, sin los cuales no deberían poder participar, digamos, quienes no reúnan esos requisitos. Doctora Amores, con esos requisitos que usted plantea, sí podríamos de esta lista de 24 precandidatos, que unos de ellos obviamente saldrán del ruedo porque tendrán que representar a una sola tendencia, podemos decir que hay una lista de candidatos que vale la pena apostarles por ellos y otra lista que son un tiro al aire. ¿Podríamos hacer ese doble rasero? Yo creo que sí. Me gustaría hablar ahora de los requisitos, porque creo que lamentablemente muchos no califican. Uno de ellos, en primer lugar, por supuesto, es el conocimiento profundo de la realidad nacional, entendiendo no solamente ese conocimiento con la posibilidad de palabras. Ya creo que las palabras no son suficientes, sino demostrado en hechos. Es decir, si para un cargo de secretaria de cualquier empresa te hacen una lista de requisitos que si no cumples ese perfil, no te debes ni siquiera presentar, de la misma manera debería pasar cuando vamos a elegir presidente o presidenta de la República. Entonces yo creo que hay que hacer una lista de requisitos y ahí yo debo decir, he empezado a hacer un cruce, estimado Carlos, y resulta que nadie califica todavía. Bien. Yo creo que hay una ausencia de liderazgo y todavía creo que no se ha presentado quien va o podría ser... Bien, vamos a seguir hablando de eso. Ramiro Rivera, ¿podríamos entonces ponernos tan pesimistas como la doctora Amores de que ya no ve un gran candidato dentro de 24 o que simplemente, como dice Osvaldo Moreno, es un tema cualitativo que muestra el fraccionamiento? ¿Qué nos podemos esperar de esta próxima elección con tantos anuncios, no? Bueno, me parece que hay varias novedades para este proceso electoral. El primero, el que como nunca antes hay una enorme dispersión de las organizaciones políticas. Tenemos un registro electoral de casi 300 organizaciones, de ellas 24 partidos y movimientos nacionales, de tal manera que si cada una postula un candidato a la presidencia, podríamos tener 23 o 24. Pero digamos que probablemente en este proceso electoral tengamos una docena de candidatos, que diríamos ese no es el mayor problema. El segundo fenómeno es que será un proceso electoral como nunca antes en condiciones absolutamente peculiares. La crisis del coronavirus, la crisis sanitaria, el embate de la corrupción, la decepción y el desencanto de la gente. Un tercer hecho es que probablemente el sendero por el que vaya el Ecuador sea un sendero moderado, digamos del centro a la derecha. Y ahí usted tiene también un fenómeno de dispersión, porque este momento tiene usted a Lasso, tiene al joven Sonnenhösler, tiene al señor del PRIAN, y tiene al Partido Social Cristiano, tiene al expresidente del Barcelona. Un cuarto fenómeno es el vacío del liderazgo de la ciudad de Quito como nunca antes vivido. Quito es una ciudad que fue el eje alrededor del cual giraba la cuestión política y hoy es una ciudad vacía y vaciada del liderazgo, con alcaldías de último tiempo Doctor bastante... Rivera,
qué decir. Pero si esta idea de una política moderada que se podría imponer en las próximas elecciones se choca con un escenario tan fragmentado en el centro hacia la centro derecha, podríamos decir que esa fragmentación puede pasarle la pelota a la otra tendencia si es que son un poco más consolidados, es decir, volver a una posición extrema o de izquierda. Bueno, probablemente podría suceder lo de Quito. Acordémonos, Quito en el año pasado tenía usted una media docena de candidatos respetables, más o menos de clase media, catedráticos, empresarios, administradores, que se disputaban el centro político, pero nadie sospechaba que desde abajo del mundo popular, que es mayoritario, venía el personaje como el Oromero, es decir, el actual señor alcalde de Quito, y venía la señora que era candidata del correísmo. Perfecto. Yo veo que Sí. en este proceso electoral van a haber tres pelotones, diríamos, unos de primera línea, unos en la mitad y un tercer pelotón de abajo, que lo podemos ver en el decurso de esta conversación. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto se retransmite en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Luego del corte hablaremos de cuánto golpea al correísmo la ratificación de la sentencia en el caso Sobornos. Siga con la señal de Coavisa. Esta semana la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena de 8 años de prisión por cohecho en contra del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, 6 colaboradores y 9 empresarios dentro del caso Sobornos. Otros acusados recibieron penas menores. La condena implica el pago en conjunto de 14,7 millones de dólares, así como el retiro por 8 años de sus derechos políticos. Superada esta fase de apelación viene la casación, en donde la Corte tendrá que revisar más bien aspectos de forma del proceso. Mientras esta fase no se agote, la condena no estará ejecutoriada, abriendo el debate sobre si Correa puede o no ser candidato en estas elecciones, pues el delito de cohecho, según el artículo 113 de la Constitución, invalida la inscripción de cualquier candidato. La condena contra Correa debilita al correísmo como fuerza política. Carlos. Bien, gracias, Claudia. ¿Y es así, doctor Rivera, que esa condena anula al correísmo como fuerza política? Yo discrepo con esa opinión, porque Correa representa un fenómeno que lo conocemos desde la cultura política como el del populismo. Él representa una forma de hacer política que es una mezcla de mesianismo, de resentimiento social, del Prometeo encadenado, de la esperanza. Las élites y el resto de ecuatorianos sabemos que mayoritariamente fue gente que incurrió en actos de corrupción. Es decir, aquí hay que ver qué colaborador de él en su equipo de gobierno no haya estado manchado de corrupción. Pero ese factor de corrupción no pega, doctor Rivera, ese factor de corrupción no pega a la hora de decidir el voto, es decir, ¿no le desgasta el correísmo como tal? Quizás en las capas medias, porque usted sabe cuando un grupo importante del segmento poblacional dice no importa que robó, pero hizo obra. ¿Y por qué? Porque en el estamento de abajo de la sociedad, en la amplia clase popular donde vive la pobreza extrema, para ellos todos los políticos son corruptos, todos mienten, todos engañan, todos han robado. Entonces, para la reflexión de la gente de abajo dice, este sí robó, pero al menos hizo obra. No se olvide usted que durante 10 años manejó más de 300.000 millones de dólares. Y luego, el fenómeno del populismo es un fenómeno social. Usted puede excluirle a Correa y aquí simplemente será actuar conforme lo prescribe la ley. Pero, por ejemplo, me parece que pretender ilegalizar de Rafael Correa no es bueno. Desde mi punto de vista suena a persecución y la persecución engrandece y fortalece al perseguido. Ahora, pero, si el correísmo Rivera, tiene, sí, digamos que... Sí, pero si es que al Termino correísmo... simplemente Sí, ok. con esto. Dígame. Si el correísmo tiene un voto duro del 10 al 15% y va a haber una fragmentación inmensa de pedazos del 10 al 15%, no descartemos que estando en el primer pelotón podrían acceder a la segunda vuelta.
Y entonces la segunda vuelta, ¿con quién? Bueno, podría ser con Schosler si arma algo bueno, puede ser con el Partido Social Cristiano si se refuerza, puede ser con Álvaro Noboa, es decir, con Guillermo Lasso, cualquiera de las alternativas que están del centro a la derecha. Bien, Osvaldo Moreno, entonces la idea de que se victimizó a Correa es cierto. A mí me parece que es una manera tan fácil de leer una necesaria rendición de cuentas que si no se lo hubiera hecho, pues ellos seguirían campantes sin que se validen todos los casos de corrupción como lo ha manejado la justicia y la Corte ahora en segunda instancia. Desde mi perspectiva, es un tema institucional. El juicio al correísmo en general, al correato, como queramos llamarlo, debió ser un tema institucional. Lamentablemente, el gobierno hizo de ese juicio una política de Estado. ¿En qué sentido, Osvaldo? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo hizo si es que la justicia tuvo que hacer lo que tenía que hacer? O sea, llevaron una investigación, la justicia le ha juzgado. O sea, lo que me preocupa es que decir en aras de la victimización a Correa, entonces cualquier pronunciamiento de la justicia era victimizarlo. Y no creo que es así el debate. Yo creo que él tenía que rendir cuentas a la justicia. Me permite, Carlos, yo creo que hay dos vías de analizar esto. Como damnificado del correísmo, que al menos yo no me siento, y como analista, al menos en mi parte yo no me siento damnificado del correísmo porque simplemente no participo en concursos de quién lo odia o lo ama más. Pero en todo caso, yo creo que fue un error haber hecho este juicio de moneda política, moneda de cambio, de haber sido el centro de la agenda, y se nos fueron 3 años, cuando pienso que debieron ser un tema netamente institucional, indistintamente si le daban cadena perpetua, que no existe en nuestra legislación, o lo sobreseían, porque había más juicios en este país. Entonces yo creo que el haber mantenido en vigencia al correísmo, por las razones que sean, ¿no? Eso hoy en día se refleja en los estudios de opinión. Y es tan endeble el centro de la derecha que hoy en día reaparece el señor Noboa de la nada, digamos, entre comillas, en casi todos los estudios de opinión. Entonces yo creo que el tema del juicio Correa hay que hacer un análisis que para mí, insisto, creo que fue... Para finalizar su intervención, Osvaldo, como decía Ramiro Rivera, la fuerza del voto duro del correísmo puede llevar a una segunda vuelta al candidato que ellos pongan. Eso quiere decir que a quien le toca hacer la tarea es al centro derecha, es decir, el PRIAN, el Lasso, Sonnenholzner, el socialcristianismo, tener que buscar una vía conjunta de alguna manera, no apostarle a que en primera vuelta se decida cuál de ellos va a ganar, ¿no es cierto? A ver, verlo a Ramiro me ha recordado los tiempos de juventud. Tal vez él no se acuerda cuando éramos alumnos en Guayaquil de los cursos que organizaba la Democracia Cristiana con el aval de la Conrad Adenauer. Siempre los recuerdo con mucho cariño. A ver, hay algo que se llama coalición. De acuerdo a los diccionarios de ciencias sociales, hay varios, podemos ir al de Bobbio, podemos ir al de Sartori, podríamos ir al de Torcuato y Tela. El concepto central es que una coalición es la unión de fuerzas o movimientos en función o de una coyuntura, de una revolución o un fin electoral. ¿No es cierto? En nuestro país no hay una coalición, al menos formal, de la derecha, digamos, desde el ingeniero Férez Cordero en los 80. Lasso generó una tasa, digamos, una informal, que creo que no terminó de consolidarse. Entonces, pareciera que no aprendieron en 11 años de correísmo, porque el correísmo va más allá del populismo, con todo respeto. Un país con 180 años de creación, en ese momento, si alguien lo gobierna 10 años seguidos, obviamente es casi el 15 o 20% de existencia de esa nación. O sea, es mucho más que eso. Pero en todo caso, creo que el correísmo tiene un gran problema, que es lo que yo llamo Rafael Correa en su laberinto, que para mí más que ganar es el tema con quién. Porque ellos no ganan nada si ponen un moreno que camina, con todo respeto a la discapacidad que tiene el presidente de un país donde también no vale nada. Entonces, el correísmo tiene un candidato, pero ¿de qué le sirve un candidato si finalmente les podría pasar lo mismo que un moreno? Perfecto. Y ahí tienen problemas porque el correísmo es puro. Gracias. Bien. Doctor Amores, entonces, ¿deben o no en estas elecciones las fuerzas aliarse, separarse, definirse en función de lo que haga o no el correísmo? Porque parecería que nuevamente el correísmo viene a ser como la piedra angular de las próximas elecciones. Primero yo quiero disentir en el sentido de, o sea, de mis dos contertulios, en el sentido de que los votos de Correa, ese voto duro, que en este momento habría que medirlo, a ver en qué niveles está. Hasta hace poco se hablaba del 20%, no sé si ahora ya será del 15%. Tampoco son fácilmente endosables a cualquiera, ¿no? De los precandidatos que ustedes han mencionado, todos tienen rabo de paja, digamos, ¿no? Y el rato que salga alguno de ellos, van a cortarse cabezas ahí porque todos están seriamente involucrados en actos de corrupción. Sin embargo, creo que es una fuerza política que todavía siente o quiere o desea volver al poder
y no hay que, digamos, desdeñar la importancia que pudiera tener. Lo que sí es grave es que en este punto de la historia del país, los liderazgos están sumamente fraccionados, no abarcan ni siquiera, digamos, en el caso de la derecha, un solo líder, o sea, el Partido Social Cristiano, una vez que Nebot se desmarca del proceso, se fracciona y yo creo que esa fuerza política no va a poder, digamos, colocar allí un candidato. Pero entonces, ¿qué toca? Fuerte. ¿Qué toca ahí, Pero doctora? la derecha, digamos, está fraccionada. La derecha está fraccionada y en la centro izquierda, digamos, ahí me estaba acordando de un otro precandidato que es Roque Sevilla, que es quiteño, pero está el movimiento indígena que a su vez está sumamente fraccionado, lamentablemente. Entonces, ¿a quién le toca, sin embargo, doctora? me imagino que... ¿A quién le toca, entonces, a quién le toca buscar una unidad para hacer un contrapeso a ese voto duro del correísmo, o no es necesario pensar las alianzas en función de ese voto duro del correísmo? Yo aquí quisiera que la ciudadanía tome una postura, a mi juicio, valiente, que es la de exigir de los futuros candidatos un conjunto de características y de virtudes que deben cumplir para atreverse a proponer su nombre para estas elecciones. Y yo voy a publicar ahora la lista de lo que tengo en este minuto, pero creo que somos los ciudadanos los que en este momento debemos decir, a ver, señores, los que no califican con estos requisitos simplemente no pueden ser candidatos y los vamos a rechazar, ¿no? Y yo creo que tiene que ser una postura ni populista, sino una postura realista que priorice la conservación de la vida, ¿verdad? Y cuando hablo de vida, nuevamente, no solo me refiero a la vida humana, pero de todas las formas de vida, que priorice la satisfacción de derechos de dos grupos, a mi juicio, en este momento sumamente importantes, o tres, que son el tema de las mujeres, el tema de las personas con discapacidad y el tema de las personas de distintas tendencias sexuales. Bien, ok, nos vamos a un corte comercial. Al volver, revisaremos los casos de corrupción y escándalos políticos dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo afecta a la imagen del Poder Legislativo y qué podemos exigir para las siguientes elecciones? Lo analizaremos luego del corte. Unos 35 asambleístas de este y del anterior periodo han sido el centro de escándalos políticos y de corrupción que le han quitado credibilidad al Poder Legislativo. Veamos los casos más sonados. Reparto de hospitales. Daniel Mendoza de Alianza País y Eliseo Azuero, promotor de la bancada legislativa BADI, enfrentan a la justicia por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. Este caso salpica a 8 asambleístas, al presidente de la Asamblea César Litardo y a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Carnets del CONADIS. La emisión de estos documentos para comprar autos y reducir impuestos alterando porcentajes de discapacidad llegó a 6 legisladores. Todos intentaron justificar su carnet. Fabricio Villamar no aclaró cómo importó una camioneta antes de usar el audífono para su oído. Paro de octubre. Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga de la Revolución Ciudadana pidieron asilo en México luego de las manifestaciones de octubre. Dicen ser perseguidos políticos, aunque no hay una investigación en fiscalía. Jofre Poma fue juzgado y tiene medidas sustitutivas por la paralización de un pozo petrolero en las protestas. Tráfico de influencias y diezmos. Desde el 2018 se denunciaron a 23 asambleístas de este periodo y del anterior por cobrar un porcentaje de sueldo de sus asesores y funcionarios. La primera sentencia por concusión fue para la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, por el cobro de $42,000 a sus colaboradores cuando era legisladora entre el 2009 y 2017. Norma Vallejo de Alianza País también fue sentenciada a 1 año de prisión y Ana Galarza de Creo fue destituida por gestión de cargos públicos. Filtración de audios. Uno de los primeros escándalos fue la difusión de una llamada entre José Serrano y el contralor prófugo Carlos Polit para bajarse al entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno. Serrano perdió la presidencia de la Asamblea y es investigado por el cobro de diezmos.
Fraude procesal. Sofía Espín de la Revolución Ciudadana intentó hablar con un testigo en el caso del secuestro de Fernando Balda. Fue destituida y salió del país en octubre del 2018. Informes de Contraloría. Esta institución pidió destituir a Germuy Calle, también del correísmo, por uso indebido de bienes y emitió informes del incremento de patrimonio no justificado contra 6 legisladores de esta y de la anterior asamblea. Bien, Betty Amores, pero hay que tener en cuenta una cosa, la asamblea que se conformó en 2017 tenía 3 bloques consolidados, el mayoritario de Lanza País, el de Creo y Suma y el del PSC. La destrucción entonces ha sido posterior e interna. ¿Por qué? Yo creo que ahí hay un alto grado de responsabilidad de los partidos políticos que postulan personas que no conocen o que el único mérito que han tenido es o haber hecho algún aporte importante monetario a la campaña presidencial o haber conducido algún programa de color rosa o han jugado fútbol. Entonces ahí yo creo que es indispensable, necesaria una reforma al Código de la Democracia que le entregue y le asigne responsabilidad a los movimientos y organizaciones políticas para que la selección de las personas que son candidatos a asambleístas sea una selección Pero doctora, basada primero en un prontuario jurídico, pero también un prontuario de gestión honesta, doctora, transparente, para no tener ese es el deber una ser. asamblea como la que... Ese es el deber ser porque ya no se pueden hacer reformas, es decir, los requisitos serán los mismos. Lo que me preocupa a mí es que si ahorita estamos en los 2 bloques anteriores enfrascados en ver cuál de los 24 candidatos a la presidencia de la República es el más idóneo, usted dice que no los ve ahí a los más idóneos, imagínese lo que es pensar en 137 potenciales asambleístas que vendrán arrastrados por la fuerza del candidato de turno. Entonces, yo creo que hay una conexión que sí debe preocupar y alertar a la ciudadanía. Si tenemos 24 candidatos, precandidatos presidenciales, ¿qué va a hacer de la Asamblea? Un fraccionamiento peor que el de ahora. Sí, o sea, Carlos, lo que es claro es que en primera vuelta van a haber un cierto número de candidatos que esperemos que con un buen cernido de requisitos básicos puedan ser el menor número posible. Ojalá pudieran llegar a ser solamente unos 3 o 4 máximo. Pero si es que eso no ocurre, sin embargo, creo que la ciudadanía debe asignarle esa responsabilidad de facto primero, porque efectivamente ya no se pueden hacer cambios porque estamos dentro de año electoral, pero sí se tiene que colocar una corresponsabilidad a los partidos políticos para que no nos envíen semejantes corruptos, sinvergüenzas de la Asamblea para que sean representantes Perfecto. del pueblo. Eso yo creo que es fundamental hacer ahora. Ok. Doctor Rivera, pero los escándalos o denuncias presentados en esta Asamblea ¿son particularmente graves o es que nos olvidamos del pasado con los hombres del maletín, la red Peñaranda o las mayorías coyunturales que se armaban para destituir presidentes? Bueno, la corrupción tiene la historia y la edad que tiene el hombre bajo la tierra. La historia ecuatoriana está llena de escándalos, de robos, de pillaje. Es verdad. Pero no es menos verdad que como nunca antes el Ecuador ha llegado a un nivel tan nauseabundo, tan asqueroso de la corrupción. Demos un ejemplo. En el 97 fueron depurados del Parlamento 17 legisladores de la red de Peñaranda, liderados por Santiago Bucarán, elegido como diputado de Pichincha, nada menos ni nada más. ¿Qué hicieron ellos? Con asignaciones compraban computadoras y se quedaban con la comisión. Comparado con lo que sucede hoy, lo de hoy es execrable, es inaudito, es nauseabundo. En el parlamento anterior, que no quiero decir de ninguna manera que haya sido una perfección, pero hubo capacidad de autodepuración porque teníamos un código de ética de la legislatura. Solo recuerdo a los televidentes, cuando 4 legisladores se van de copas en un hotel de Lima, descalificamos a los 4 parlamentarios. Cuando parlamentarios independientes vendían su voto al gobierno del coronel Gutiérrez, se destituyó a 11 parlamentarios y finalmente al mismo hermano del expresidente se lo descalifica
por recibir ropa deportiva de donación a su nombre cuando era para el Ecuador o por traficar visas. De tal manera... Sí, pero doctor Rivera, lo que me preocupa es que esta suerte de repartos que para usted le parecen execrables son consecuencia de una necesaria negociación aparentemente entre el gobierno y la asamblea para buscar votos. Se tuvieron que armar bloques fantasmas como el BADI, teniendo bloques consolidados, se arman bloques coyunturales para lograr elegir autoridades y pasar leyes. Entonces, la culpa no solo de los asambleístas, no es solo del gobierno, o es que el gobierno tiene que negociar con unos asambleístas de muy bajo nivel ético a los que tiene que ofrecerles hospitales para poder pasar votos. Carlos, que en cualquier democracia del mundo el Ejecutivo tenga que dialogar con las distintas fracciones parlamentarias para lograr acuerdos sobre políticas de Estado, se justifica, es legítimo. Vea lo que sucede hoy con el gobierno español. El dialogar no es malo. El acordar no es malo mientras sea transparente por encima de la mesa en función de políticas públicas, pero ceder ante pretensiones inmorales para entregar el sistema de hospitales, discúlpeme, a una familia, a la familia del señor Bucarán, que no tenía sino una legisladora que devino un independiente. Bueno, algún momento tendremos que conocer la realidad. De los dos lados, ¿no? A una familia de... Pero por supuesto, de los dos lados, tan condenable es el sinvergüenza que pide para robar como aquel que le concede sabiendo o a sabiendas que va a robar. Bien, Osvaldo Moreno, entonces, esta crisis de reputación que tiene la Asamblea, ¿le pasa factura a la campaña electoral a los próximos partidos políticos o simplemente la gente se tapa la cara y sigue entusiasmada en la campaña el próximo año? Sí, acuérdense un poco cómo devenimos al hiperpresidencialismo que usó Correa o que generó, porque veníamos de un hiperparlamentarismo también. Acuérdense de los 100 diputados pigmeos que extorsionaban al poder de turno, que cambiaban mayorías, que no eran todos, obviamente, ¿no? Y sí, hoy en día vemos casos repugnantes como lo de los carnets, la entrega de hospitales. Hay que determinar también el actor pasivo y activo, porque esos hospitales no se entregaban solos. Y tampoco es que hemos inventado la corrupción. A mí me duele en el alma, pero recordemos también un tema que nunca se investigó cuando Montesinos dijo abiertamente que había sobornado diputados ecuatorianos para la firma que, para mí, lo digo abiertamente, fue nefasta esa paz. Los resultados fueron maravillosos, pero la forma en la que lo hizo fue vergonzoso. Mi generación fue la primera que ganó la guerra, pero tuvimos la peor diplomacia del planeta. Pero más allá de eso, creo que las fuerzas parlamentarias terminan siendo el reflejo de lo que es el Ecuador, un país sin partidos políticos, porque parece el sistema de partidos, como se lo he mencionado, donde, como dice Betty, efectivamente, usted tiene a chofer, a guardaespaldas, que yo no creo que no tengan derechos, donde los partidos terminan con ausencia de cuadros, donde no existe. Lo mismo el caso de Guayaquil, donde los consejos cantonales, por ejemplo, un canal de televisión. Ustedes tienen al señor Bushman, a la señora Bombón. No creo que sea malo porque son personas que tienen derecho a participar. Pero hoy por hoy la representatividad a nivel de los parlamentos locales o nacionales tienen esa gran carencia de liderazgo. Perfecto. Ok, nos vamos a un siguiente corte comercial. Siga este debate en YouTube en el canal oficial de Coavisa. Nosotros regresamos enseguida con más de este análisis aquí en Políticamente Correcto. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Ramiro Rivera, ¿es indispensable que así falten menos de 10 meses para renovar la Asamblea? ¿Dentro de ella haya una depuración? ¿O es que más bien deberíamos encargarle a la Fiscalía que llegue al final con este gravísimo caso que le tiene a todo un bloque, a este bloque medio fantasma que es el BADI en la mira? Hay que confiar en la Fiscalía. La fiscal viene actuando de manera adecuada y merece la felicitación del Ecuador. Tiene que seguir con la indagación. Es evidente que un buen grupo de parlamentarios, no todos por cierto, porque toda generalización es odiosa y además injusta, una buena parte se ha constituido en banda de bandidos. Como dice un mismo audio de un empleado de uno de estos bandidos, dice, el negocio ha sido ser legislador, ser asambleísta, para acumular riqueza y no para expresar los intereses comunes, que funcione la justicia. Claudia Roura contabiliza 35, ¿no? Claudia Roura contabiliza entre 32 y 35 asambleístas. Eso hay que ser precisos para no generalizar y no meter todos en el mismo saco. Claro, claro. Y lo más probable es que haya más, porque el mejor negocio para algunos es ser elegido como asambleísta
por tal o cual partido, luego declararse de independiente y a nombre del independentismo hacer lo que les da la gana. Es decir, Carlos, el problema de la representación no es tanto el problema de los representantes, porque la representación no cae del cielo. Nadie le puso por efecto de milagro a una cantidad de delincuentes en el Parlamento. Son los partidos que los reclutaron, pero también los electores que los eligieron. Porque aquí usted puede poner como candidato a la Asamblea un PhD, muy seguro que le gana un futbolista o una chica del CAN. Pero sí llama la atención de que llegan a la Asamblea y lo primero que hacen es desafiliarse de sus partidos para ser curas sueltos. Es decir, ahí hay una conducta que es censurable, porque si tú votas por una alianza como Creo Suma, esperas que los 34 asambleístas se comporten dentro de esa alianza en los próximos 4 años y no a la primera votación se abren. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad de la disciplina partidista, del líder político, de los mismos asambleístas de ser coherentes. Es un engaño llegar a la asamblea por un partido y que termines por otro lado. Pero por supuesto, creo que es una forma de defraudar y de engañar a los electores. Es una forma en virtud de la cual se vacían de legitimidad, porque pierden la legitimidad de la representación y la legitimidad democrática. Bien. Pero eso ha sido parte de la historia y habrá que ver un mecanismo para que no continúe este fenómeno odioso y pernicioso. Ahora, doctora Betty Amores, lo que sí me parece preocupante, y decía en el bloque anterior el doctor Rivera, es que la lógica del chantaje se tiene que aclarar tanto de quién lo promueve, que en este caso podría ser los asambleístas que buscan una prebenda para sus provincias, y otra que el gobierno lo acepte. Entonces, ¿por qué llegar a ese nivel de degradación, de que estén de por medios incluso la entrega de hospitales o de otro tipo de cosas que la fiscalía tiene que aclarar, porque el gobierno dice que ellos no han transado a ese nivel tan bajo? Carlos, le quiero aclarar una cuestión. Una es la responsabilidad penal de estas personas y otra es la responsabilidad política de estas personas. Yo creo que de forma urgente el Parlamento tiene que deshacerse de esas 37 personas. ¿Pero cómo lo hacen? Que ya no tienen la calidad. Mire, dentro del Parlamento existe la ley del Parlamento y establece los mecanismos y el procedimiento previo a un informe de una comisión para que ese informe sea votado y puedan perder la calidad de asambleístas. Entonces, es necesario depurar urgentemente este Parlamento, que yo creo que ha sido uno de los peores de la historia de este país. Y por otro lado, tiene que la Fiscalía y los jueces penales, porque una cosa es la que hace la Fiscalía y después los jueces penales hacen nada, ¿no es cierto? Los jueces penales tienen que asignar la responsabilidad de pérdida de libertad, de indemnizaciones y demás, pero la responsabilidad política le corresponde al Parlamento, doctora, y es él el que debe autodepurarse. Pero doctora, la lógica del chantaje usted que fue legisladora, la lógica del chantaje es totalmente descarada en la Asamblea. Eso quisiera que le explique a la gente. Es decir, si yo soy un diputado que me vuelvo independiente, mi único objetivo de negociación es siempre las prebendas. Así tenemos que acostumbrarnos a entender el trabajo parlamentario. De ninguna manera. Yo pude ver, ustedes recordarán, queridos televidentes, que estuve en un parlamento en el que había mitad y mitad, es decir, la mitad ya estábamos en la oposición y la otra mitad estaban con Correa, y a mí me constaba cómo había un grupo que les decían los 4 mosqueteros, que cada votación negociaban ese voto a cambio de prebendas, y el gobierno, en vez de denunciarlos, de descalificarlos, ¿no es cierto?, cedía a esas presiones y les otorgaba lo que ellos pedían. Entonces, la sinvergüencería tiene que ser sancionada tanto para el que ofrece como para el que pide esas negociaciones. Y en este caso tiene que haber una depuración interna, porque obviamente no vamos a dejar de que exista, a permitir que deje de existir una función de representación del Estado democrático. Pero sería una barbaridad. Mucha gente está promoviendo que se elimine la asamblea, pero eso es peor. Claro, eso así es. Una cura peor que la enfermedad. Eso no es posible. Los partidos deben tener, Carlos, la responsabilidad de ver a quién colocan en esa función de representación. Osvaldo Moreno, ¿y esta crisis que tiene la Asamblea les va a pasar factura a los partidos políticos en la campaña? ¿O es que el ciudadano se entusiasma tanto en los presidenciales que le da lo mismo quienes encabezan las listas, ya desde el punto de vista hasta medio sórdido de la política real?
A ver, solo una observación. Cuando hicimos la corrección de que solo 35 asambleístas es el 30% del poder legislativo, y eso es lo que sabemos, eso es una barbaridad. Esto debe ir de las ignominias más patéticas de nuestra historia. Realmente esto es nauseabundo. Perdón que siga asqueando, pero es así. A ver, yo retomo lo que decía hace un momento. Al nosotros carecer de sistema de partidos, que esta es la parte que los politólogos no les entra en la cabeza, colegas mexicanos, argentinos, no, pues no puede haber un organismo sin intestino, sin corazón. Bueno, Ecuador no tuvo, o tal vez lo tuvo, pero no tiene una consolidación en ese sentido, y ya puse algunos ejemplos, ¿no? Yo pensaría que es un gran momento de reflexión, pero también tenemos que ser un poco conscientes, ¿no? El general Peón decía que el mayor indicador económico no es el fondo, el Dow Jones, la CEPAL. El mayor indicador económico es el congelador o el refrigerador vacío o lleno de los ciudadanos. Y también estamos obviando un tema que es fundamental, que está en la globalidad de lo que está pasando. Betty tiene una gran razón. O sea, las cifras nuestras son peores que las del año 99. Es decir, de crecimiento económico, de debilidad en las instituciones. Pero Osvaldo, estamos pasando una etapa bastante... Pero Osvaldo, una crisis política como la que hemos visto en la Asamblea de Repartos, ¿pasa o no pasa factura a un candidato presidencial? Puedo decir a los socialcristianos, a Creo, a Alianza País, a Ruptura, a los mismos correístas que han perdido gente por estos escándalos. Sin duda pasa factura a la política. Es que mire, yo siento que hay un debate que no estamos teniendo, obviamente no es el tema del programa, de pronto ahí le sugiero un tema, ¿no? No estamos hablando de la gobernabilidad que va a necesitar el próximo presidente o presidenta de los ecuatorianos, porque tuvimos un tsunami que se llama octubre, tenemos un tsunami espantoso que es la pandemia. Los historiadores dirán que usted estaba más seguro en Burkina Faso, en Senegal, en Uganda, que la respuesta que tuvo Ecuador, ¿no? Y no estamos hablando de la gobernación, estamos proscribiendo a la fuerza que va primero en las encuestas. O sea, si un presidente o presidenta llega con la popularidad que tiene Moreno, ese presidente no dura ni 4 meses, va a durar menos que Bucaram. Entonces yo percibo que no estamos hablando de la gobernabilidad que va a necesitar el próximo presidente o presidenta para enderezar este descalabro. Y parte de lo que estamos viendo aquí definitivamente es cierto. Si una asamblea viene desgastada, con baja creatividad, ¿qué pasa si gana el correísmo los indígenas que plantean asamblea constituyente? Esos asambleístas van a durar menos de 6 meses. Así es. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Osvaldo Moreno, ¿esta implosión de precandidaturas nos anticipa un proceso electoral políticamente correcto? Esta dispersión de candidatos de 2 por 1 cada día martes nos refleja definitivamente que las fuerzas del centro a la derecha, democráticas para algunos, sectarias para otros, definitivamente no aprendieron o no aprendimos nada después de 10 años de éxito electoral del correísmo. Si no hay en ese sentido una unión o la fuerza de una coalición, creo que va a ser muy difícil enfrentar a la izquierda en esas circunstancias. Betty Amores, ¿y qué tipo de Asamblea Nacional está en juego? Una Asamblea Nacional que represente realmente las necesidades del país y de la ciudadanía. Requerimos como ciudadanos más que nunca participar en la determinación de unos requisitos éticos, morales e incluso psicológicos para quienes quieran ostentar la presidencia de la República y por supuesto sean también quienes quieran ser asambleístas del próximo Parlamento. Ramiro Rivera, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo exhortar a que líderes como Guillermo Lasso, el Partido Social Cristiano, el señor Otto Sonnenhösler, el señor Álvaro Noboa, sean dignos del Ecuador en sentarse, por favor, conversen, pónganse de acuerdo. La magnitud de la crisis es tan grande que es poco responsable pensar solamente en gobernar y no pensar en la complejidad de que es administrar la crisis en el próximo periodo. Conversen, por favor. Y bien, esta primera fiebre de precandidaturas desbordantes nos advierte que difícilmente el país podría hacer de la campaña en primera vuelta un espacio constructivo sobre los enormes problemas que tenemos que solucionar. El fraccionamiento, la dispersión y el simple hecho de que haya políticos que creen que la presidencia de la República es una aventura más, hacen un profundo daño a la democracia, pues de candidatos improvisados saldrán gobernantes y asambleístas de muy bajo nivel. La crisis económica, el empobrecimiento del país y la necesidad de castigar la corrupción nos obligan a que esta vez no nos equivoquemos. Aún hay tiempo para exigirle a nuestra clase política decencia y desprendimiento. Hasta el próximo programa.
Con estas reflexiones despedimos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30 por Ecuavisa.